Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único digno de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba a su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata y seguimos desde Dallas, Texas, transmitiendo una tercera enseñanza del nuevo estudio Anatomía Bíblica. Hemos cubierto ya los primeros 3 evangelios sinópticos. En esta enseñanza número 3, amados y amadas, te voy a enseñar el cuarto evangelio, que es el evangelio según Juan. Muy diferente a los 3 evangelios sinópticos, por varias razones que te lo voy a poner todo en perspectiva. Luego te voy y orándole a Dios que nos dé el tiempo, porque tengo mucho que cubrir, quiero también tocar y presentarte el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos se conoce como el quinto evangelio, se le conoce. Y también se le conoce como el libro del Espíritu Santo. Y por esa razón, puesto que hoy voy a terminar con los evangelios, quiero también presentar el estudio del libro de los Hechos como el quinto evangelio. Pero vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te alabamos y bendecimos, te adoramos, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por las abundantes bendiciones que nos has dado el día de hoy y todos los días sin merecer ninguna, pero tú eres bueno y misericordioso, Señor. Y te ha placido bendecir a tu pueblo, bendecir a tus hijos. Y por eso, Señor, te alabamos y te exaltamos y te damos la gloria. Y te pedimos que tu Espíritu Santo tome control una vez más de esta enseñanza. Y que nos enseñe, como el maestro por excelencia que es, acerca de tu santo y bendito evangelio. Y de tu santa, poderosa y divina palabra de Dios. En el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. Así te lo pedimos, Señor. Como un resumen, te decía que la Biblia, en su original traducción, tanto en el latín como en el griego significan libros en plural. Y significan libros porque eso está compuesta por 2 testamentos, lo que se conoce comúnmente como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Biblia hebrea, la Biblia cristiana. En el Antiguo Testamento hay 39 libros. En el Nuevo Testamento hay 27 libros o cartas. Un total de 66. En esos 66 libros hay 1189 versículos. 929 versículos están en el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea y 260 en el Nuevo Testamento. Un total de 1189 versículos. Hay 1189 capítulos, 1189 capítulos. 929 capítulos en el Antiguo Testamento y 260 capítulos en el Nuevo Testamento. Suman un total de 1189 capítulos. 31.173 versículos. Y de esos 31.173 versículos hay un total de 773.692 palabras. En total, la Biblia tiene 773.692 palabras en los 66 libros. Fue escrita por 40 hombres, 32 en el Antiguo Testamento, 8 confirmados. Posiblemente hay un noveno, pero no está confirmado en el Nuevo Testamento. Un total de 40 en un periodo de 1500 años. La palabra de Dios nos enseña que el Nuevo Testamento está dividido en 5 secciones. Inicié con el Nuevo Testamento porque somos la iglesia. La primera sección son los evangelios, que incluye Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios. Luego sigue el libro de historia. El libro de historia es el libro de los Hechos. Se le llama el libro de historia porque recopila la historia de la iglesia o lo que se conoce como eclesiología de los primeros 30 años de la iglesia. Y eso te daré más detalle cuando entre al libro de los Hechos. La tercera sección son las epístolas paulinas,
de Romanos hasta Filemón. La cuarta sección son las epístolas generales, desde Hebreo hasta Judas. Y la quinta sección es de profecía, el libro del Apocalipsis. También te decía de que hay 5.500 promesas en toda la Biblia. Algo que nos tiene que llenar de sumo entusiasmo y de sumo gozo, porque Dios nos hace abundantes promesas. El día de hoy voy a abordar el Evangelio según Juan, que no parece nada a los primeros 3 evangelios sinópticos. El Evangelio de Juan se conoce como el Evangelio teológico o espiritual, así se conoce. Mateo, Marcos, Lucas se conocen como los 3 evangelios sinópticos porque tienen una misma perspectiva, que hablan de la narración del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo como hombre. El apóstol Juan, muchos años después, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a escribir el evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Juan. Con la diferencia de los sinópticos es que el apóstol Juan le da una perspectiva 100% teológica, 100% espiritual. No que los 3 sinópticos no tengan un concepto espiritual, pero el énfasis que le da el apóstol Juan es un énfasis con un entorno 100% teológico y 100% espiritual. Y ahora vamos a verlo por qué. Fue escrito entre el año 85-90, más aceptado el año 90. El autor del Evangelio de Juan se describe según Juan 21, capítulo 20, Juan capítulo 21, versículos 20 al 24, lo describe el autor como el discípulo a quien amaba Jesús. Un tanto arrogante podría sonar un poco esto, si lo miramos bajo una perspectiva humana. Cuando Juan escribe su evangelio, ya todos los otros apóstoles habían sido martirizados, particularmente por el Imperio Romano. Él era el único, y la historia nos cuenta que aún él hubo un intento de asesinato en la vida del apóstol Juan. La historia nos cuenta de que fue echado en una olla hirviendo de aceite. Pero el Señor lo salva y no permite que nada le pase. Eso está dentro de la historia. Algunos lo creen, algunos no. Yo sí lo creo porque es la historia de la iglesia. Y en el año 90, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, decide escribir un cuarto evangelio. No porque no habían evangelio, ya habían 3. Los primeros 3 sinópticos. Pero el apóstol Juan, como el único apóstol en vida, y dadas las corrientes de ataques que la iglesia estaba recibiendo de falsos maestros, se ve inspirado y a la vez obligado a escribir un nuevo evangelio con una perspectiva 100% teológica, con una perspectiva 100% espiritual. Cuando el apóstol Pablo escribe, y él se autodenominaba el discípulo a quien amaba Jesús, podría sonar un tanto arrogante, como quien dice, o sea que Jesús no amaba a los otros discípulos o apóstoles. La diferencia es que no había ningún otro discípulo o apóstol, ya, todos eran apóstoles ya, que pudiera decir lo contrario. Y yo creo que ahí es precisamente por la razón que el apóstol Juan se llama el apóstol o el discípulo, mejor dicho, a quien Jesús amaba. ¿Por qué? Porque recuerda cuando el Señor, en el mismo evangelio de Juan lo dice, cuando el Señor antes de ascender al cielo, llama a Pedro. Y Pedro le dice, ¿y qué hay con este? Y el Señor reprende a Pedro y básicamente le dijo a Pedro, Pedro, no me preguntes lo que no te incumbe. Si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿qué a ti? En otras palabras, ¿qué te importa, Pedro? Fue lo que le dijo Jesús. Eso fue lo que le dijo Jesús. Entonces se corrió el rumor
de que Juan no iba a morir. Pero no es que Jesús dijo que Juan no iba a morir. Lo que el Señor dijo es que Juan no iba a ver muerte hasta que él regresara. Y fue en la revelación del libro de Apocalipsis que el Señor se le revela al apóstol Juan. Y por esa razón, mi opinión personal teológica, creo de que eso era el motivo por lo cual el apóstol Juan se autodenominaba el discípulo que Jesús amaba, o a quien Jesús amaba. Repito, si los otros discípulos o apóstoles hubieran estado vivos cuando él dijo eso, posiblemente hubieran objetado. Pero dada la circunstancia que ya todos los otros apóstoles habían sido martirizados por el Imperio Romano, pues nadie podía objetar. Y puesto que fue una promesa que el mismo Jesucristo le hizo, creo yo que el apóstol Juan agarró eso como una referencia para decir el discípulo a quien Jesús amaba. Hay algunos aspectos que pueden dar ese fundamento, como por ejemplo, el Señor le encargó a Juan que cuidara a María, su madre. A ninguno de los otros se los encargó. Así que hay muchas razones y podemos argumentar, pero ese no es el objetivo de esta enseñanza. Por razones tan históricas como internas se entiende que es o fue el apóstol Juan quien escribió el Evangelio según Juan. Acuérdate que Juan también era uno de los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Se le conocía también como los hijos del trueno. El Señor Jesucristo les puso ese título o ese seudónimo, los hijos del trueno, porque tanto Juan como su hermano Jacobo eran tan celosos que en una ocasión fueron a evangelizar y como ninguna de las personas en la aldea aceptaron el mensaje, el evangelio, ellos vinieron donde el Señor Jesucristo y le dijeron: ¿quiere que ordenemos que caiga fuego del cielo como lo hizo Elías y lo destruya? Imagina que qué clase de celo tenían estos hombres. Y el Señor les dijo: erráis, yo no vine, el Hijo del Hombre no vino a quitar la vida, él vino a salvar. Entonces él les puso el seudónimo los hijos del trueno, porque eran hombres celosos de Dios. Es bueno ser celoso en la palabra de Dios, pero tenemos que tener cierta misericordia. Y yo entiendo, yo me identifico mucho con el apóstol Juan, no porque yo soy apóstol, los apóstoles ya no existen. El último apóstol en morir fue el apóstol Juan precisamente, y el último apóstol en ser llamado en vida fue el apóstol Pablo. Sino porque yo soy celoso de la palabra de Dios. Y así como el apóstol Juan, en más que una o dos ocasiones a mí me han dado ganas de pedirle al Señor que haga llover fuego y elimine a algunas personas. No te lo voy a mentir. En mis primeros tiempos de evangelismo yo también tuve ese deseo. Pero de la misma manera el Señor me reprendió y me hizo ver a los perdidos con misericordia. Así que gloria sea el Señor. Así es como el Señor me ha ido entrenando, madurando y desarrollando en el Evangelio como evangelista para la gloria de su nombre. La fecha de escritura del descubrimiento de ciertos fragmentos de papiro fechados alrededor del año 135 de nuestra era, se deduce que el libro tuvo que haber sido escrito, copiado y haber circulado antes de esa fecha. Mientras que algunos piensan que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70 de nuestra era, es más aceptado la fecha de su escritura entre el año 85-90. Muchos creemos que fue en el año 90, porque después escribió las 3 cartas juaninas o las 3 cartas de Juan, y luego escribe en el año 95 el libro fascinante de Apocalipsis. Así que yo teológicamente creo de que lo escribió en el año 90, no lo puedo afirmar, nadie lo puede afirmar, pero se cree que entre el año 85 y 90. El propósito de la escritura, Juan 20:31 dice, cita el propósito de la siguiente manera: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A diferencia de los 3 primeros evangelios sinópticos, el propósito de Juan no era presentar una narrativa cronológica de la vida de Cristo, sino manifestar su deidad. Por esa razón se conoce el evangelio de Juan como el evangelio teológico o espiritual, porque Juan presenta no una narrativa cronológica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino como su deidad, como Dios que Él es también.
totalmente Dios y totalmente hombre, contraria a las falsas doctrinas que veía al Espíritu Cristo viniendo sobre Jesús humano en su bautismo y abandonándolo en su crucifixión. Esa fue una de las razones por la cual el apóstol Juan decide escribir un nuevo evangelio y le da una perspectiva 100% teológica, 100% espiritual, porque se estaba corriendo una falsa enseñanza que se decía el Espíritu Cristo. No existe Espíritu Cristo, existe Espíritu Santo. Eso es una falsa doctrina, una falsa enseñanza, que decía que ese Espíritu Cristo vino sobre Jesús como hombre, como ser humano, en el momento de que fue bautizado en agua, pero lo que vino, la Escritura dice bien claro, fue el Espíritu Santo. Y luego lo abandonó en el momento de su crucifixión. Por esa razón, el apóstol Juan se ve obligado, motivado, inspirado y obligado a escribir un nuevo evangelio para aclarar esa falsa enseñanza, falsa doctrina que muchos falsos maestros estaban enseñando dentro de la iglesia. Versículos claves de Juan es Juan 1:1 y 14. En el principio era el verbo. Estoy leyendo Reina Valera, por supuesto. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan el Bautista, Juan, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el primero que te leí, en el principio era el verbo. Eso es muy importante. Verbo en el griego significa logos. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo, Él es la palabra de Dios encarnada. La palabra espiritual de Dios se hizo carne. Él, nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo, es el logos, es la palabra de Dios escrita. Eso es lo que significa. Entonces, Juan le da esa perspectiva que en el principio, no de la creación humana, sino en el principio de la eternidad, que no tiene principio ni tiene fin, el Señor Jesucristo ya era. Y por eso se le llama el evangelio teológico o espiritual. Luego en Juan 6:29 dice: respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 11, versículo 25-26. Y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó el Señor a Marta y a María cuando murió su hermano Lázaro, que él no resucitó, revivió. Ahí fue un error de traducción que pusieron resucitó. No lo revivió. El Señor Jesucristo revivió a Lázaro, no lo resucitó. ¿Por qué? Porque el primero en ser resucitado es el Señor Jesucristo. Entonces no pudo haber resucitado a Lázaro. Aparte de eso, de que una vez que somos resucitados, no existe segunda muerte, no vuelve a morir nadie. Y Lázaro sabemos que volvió a morir. Por esa razón, el Señor Jesucristo no resucitó a Lázaro, lo revivió de entre los muertos. Y le dijo: yo soy la resurrección. Juan 13:35, en este conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Ahí lo reprendió a Felipe. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 20:29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos son los versículos clave del Evangelio según Juan. Breve resumen. El Evangelio de Juan selecciona solamente 7 milagros. Juan no está interesado en presentar todos los milagros que presenta Lucas, por ejemplo. Pero ya te expliqué por qué Lucas lo explica. Porque él, siendo un médico, le fascinaba
obviamente, ver esas sanidades y esos milagros que el Señor hacía. Juan tiene una perspectiva diferente. Juan solamente menciona 7 milagros, eso es todo, 7 milagros. De hecho, el Evangelio de Juan fue escrito prácticamente en la parte final de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan escribe de la parte final de la vida de nuestro Señor Jesucristo. No escribe desde que Él nació y cómo empezó su ministerio. Juan no le interesa presentar esa perspectiva. ¿Por qué? Porque ya Mateo la presentó, ya Marcos la presentó, ya Lucas la presentó. Juan presenta una perspectiva 100% teológica, presentando a nuestro Señor Jesucristo bajo su aspecto de deidad o divinidad. Cosa que no hizo Mateo, porque el Espíritu Santo no lo llegó a ese punto, ni tampoco Marcos, ni tampoco Lucas. Juan lo lleva de esa manera. Entonces, el suyo es más teológico de los 4 evangelios y con frecuencia da la razón tras los elementos mencionados en los otros evangelios. Él comparte mucho acerca de la proximidad del ministerio del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Hay ciertas palabras o frases que Juan usa frecuentemente que muestran los repetitivos temas de su evangelio, como son creer, atestiguar, consolar, vida, muerte, luz, tinieblas. Yo soy como el yo soy, que es Jesús, y amor. El Evangelio de Juan presenta a Cristo Jesús, nuestro amado Señor, no desde su nacimiento como hombre, sino desde el principio, como el verbo, como el logos, como la palabra de Dios. Logos, quien como deidad está involucrado en cada aspecto de la creación. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, lo dice bien claro. Y quien más tarde se hizo carne, Juan 1:14, a fin de poder quitar nuestros pecados como el Cordero de Dios sin mancha, Juan 1:29. Juan elige las conversaciones espirituales que muestran que Jesús es el Mesías, Juan capítulo 4, versículo 26. Y para explicar cómo es uno salvado por su muerte vicaria en la cruz, Juan 3, 14 al 16. Jesús irrita repetidamente a los líderes judíos al corregirlos, Juan capítulo 2, versículo 13 al 16, al sanar en el día del Shabbat, el sábado, y al adjudicarse características pertenecientes a Dios, Juan capítulo 5, versículo 18, Juan capítulo 8, versículo 56 al 59, Juan capítulo 9, versículo 6, Juan capítulo 16, Juan capítulo 10, versículo 33. Jesús prepara a sus discípulos ante la proximidad de su muerte y para el ministerio de que llevarán a cabo después de su resurrección y ascensión. Juan capítulo 14, versículo 17. Entonces, Él muere voluntariamente en la cruz, tomando tu lugar, mi lugar, nuestro lugar. Juan 10, 15 al 18. Pagando totalmente nuestra deuda por el pecado. Juan 19, 30. ¿Para qué? Todo el que confíe en el Señor Jesucristo como su Salvador del pecado sea salvo. Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. Él entonces resucita de los muertos, convirtiéndose hasta el más escéptico de sus discípulos, Felipe, de que Él es Dios y Señor. A veces es bueno ser escéptico. Felipe fue reprendido porque no creyó. Sin embargo, Felipe tiene algo que nadie, ninguno, ni mismo Juan, ni Pedro, ni Mateo, ni ninguno de los apóstoles hicieron. Felipe, que también fue un apóstol, fue el primer apóstol en llamar al Señor Jesucristo mi Dios. Después de su escepticismo, y aquí esto es un principio apologético, después de que aclaramos esos escepticismos y dudas que el enemigo crea, ese hombre, esa mujer, mira al Señor Jesucristo como su Dios. Felipe nos da el ejemplo de eso. Y eso es poderoso. Conexiones. La imagen que Juan expone de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento se aprecia más enfáticamente con los 7 yo soy de las declaraciones del Señor Jesucristo. Él es el pan de vida. Juan 6:35. Proporcionado por Dios para alimentar las almas de su pueblo. Así como Él proveyó el maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto. Éxodo capítulo 16, versículo 11 al 36. Jesús es la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. La misma luz que Dios prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 30, versículo 26.
y también Isaías capítulo 60, versículo 19 al 22, y la cual llegará a su culminación en la Nueva Jerusalén cuando Cristo, el Cordero, sea la luz. Ya no habrá más sol, ya no habrá más estrella, ya no habrá más luna, ya no va a haber necesidad de ningún tipo de energía eléctrica, ya no va a haber necesidad de ningún astro celestial, porque el Cordero iluminará la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, donde su esposa, que somos ahora mismo, nosotros somos su novia, pero seremos su esposa, su amada iglesia, viviremos para toda la eternidad. Y eso es fundamental porque es un privilegio que solamente la iglesia tiene. Israel no tiene ese privilegio. Israel no va a vivir en la Nueva Jerusalén. Solamente la iglesia que sea arrebatada en el harpazo, en el arrebatamiento, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. La iglesia, solamente la iglesia. Hoy en día somos su novia, pero después del harpazo, del arrebatamiento, seremos su esposa y viviremos con el Señor por la eternidad en la Nueva Jerusalén, según nos dice Apocalipsis capítulo 22. Mi alma alaba a Jesús. Dos de las primeras declaraciones del yo soy se refiere a Jesús como el buen pastor y la puerta de las ovejas. Aquí vemos claras referencias de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento y el pastor de Israel. Salmos capítulo 23, versículo 1 y Salmos capítulo 80, versículo 1. Jeremías 31, versículo 10, Ezequiel 34, 23. Y como la única puerta dentro del redil, el único camino para la salvación se llama Jesucristo nuestro Señor. Los judíos creían en la resurrección. De hecho, los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no. Por eso en una ocasión, cuando Pablo está siendo arrestado y está siendo violentamente apresado por los fariseos y los saduceos, Pablo, siendo fariseo y sabiendo que ahí habían saduceos, trae el tema de la resurrección. Y ahí comenzó el desacuerdo y la disputa entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Y Pablo sabía eso. Entonces, los judíos, pero de la élite en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, eran dos élites, los fariseos y los saduceos. Entonces, los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, el Señor, los judíos creían en la resurrección y de hecho usaban la doctrina de la resurrección para tratar de engañar a nuestro Señor Jesucristo, para hacer declaraciones que pudieran usarse en su contra. Pero su declaración en la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25, debe haberlos escandalizado. Él estaba declarando ser la causa de la resurrección y el poseedor del poder sobre la vida y la muerte. Nadie más que Dios mismo podría pretender tal cosa. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, será, fue y siempre ha sido y siempre será nuestro Dios, nuestro Señor. Mi alma adora su bendito nombre. Del mismo modo, sus declaraciones en decir que Él es el camino, la verdad y la vida irritaba a los líderes religiosos judíos, porque Él indiscutiblemente se relacionaba con atributos propios de Dios solamente, y por eso a la hora de que se le hizo el juicio, se le enjuició como un blasfemo porque se hacía pasar por Dios. Es que no es que se hacía pasar por Dios, es que no es que parecía Dios, es que es Dios todo soberano y eterno, es Él nuestro amado Señor. Pero los judíos no teníamos esa revelación y yo tampoco la tenía en el principio hasta que el Señor se me reveló, como también el apóstol Pablo lo hizo de la misma manera. Entonces, mis amados, hay una razón principal por la que el Señor hacía eso, pero esa no es la enseñanza del día de hoy, aunque ya la he mencionado anteriormente. Ahora hablemos de la aplicación práctica. El Evangelio de Juan continúa cumpliendo su propósito de contener mucha información valiosa. Al final del Evangelio de Juan dice
que el Señor Jesucristo hizo tantas señales que si las comenzaran a escribir una por una, no habría espacio en todo el mundo para sostener tantos libros, dijo. Y eso me encanta. Así cierra el Evangelio, el apóstol Juan, el Evangelio de Juan. En cuanto a la aplicación práctica, el Evangelio de Juan continúa cumpliendo su propósito de contener mucha información valiosa para el evangelismo. Juan 3:16 es tal vez el versículo más conocido, aun si no es entendido apropiadamente por muchos y con frecuencia utilizado en estudios bíblicos. En los encuentros registrados entre Jesús y Nicodemo, la mujer samaritana en el pozo, Juan capítulo 3 y 4, podemos aprender mucho del modelo del evangelismo personal que nuestro Señor Jesucristo usaba. El Señor Jesucristo usaba un evangelio personal. Ese era su modelo, nos enseñó Él eso. Sus palabras de consuelo a sus discípulos antes de su muerte. Juan 14:1, Juan 6:16, Juan 16:33. Aún son de gran consuelo en las ocasiones cuando la muerte reclama a nuestros seres amados en Cristo, como lo es su oración como sumo sacerdote por los creyentes en el capítulo de Juan, capítulo 17. Las enseñanzas de Juan concernientes a la deidad de Cristo, Juan 1:1 y 3 y 14, Juan capítulo 5, versículo 22-23, Juan capítulo 8, versículo 58, Juan capítulo 14, versículo 8-9, Juan capítulo 20, versículo 28, etc. Son muy útiles en la lucha contra las falsas enseñanzas de algunos de los cultos que van a Jesús como menor a la plenitud de Dios. De hecho, todos estos versículos que yo te acabo de mencionar son versículos claves en apologética cristiana para defender en quién hemos creído, no solamente en qué, sino en quién, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es fundamental, mis amados, de que nosotros estemos sabiendo. Pero quiero mencionar unos aspectos que considero extremadamente importantes del apóstol Juan. El apóstol Juan era el más joven de todos los discípulos que nuestro amado Señor Jesucristo llamó. Muchos creen que él tenía entre 15 y 17 años. Esa es la edad que se le cree. Cuando el Señor Jesucristo muere, resucita y es ascendido al cielo, el Señor le encarga la misión de cuidar a María, la madre de Jesús. El apóstol Juan lo hace. De hecho, creemos que la segunda carta juanina o la segunda carta de Juan, Juan se le escribe a María. Eso es lo que creemos. Aunque no dice su nombre, pero creemos que él, porque él la cuidó. Él se fue a Éfeso como pastor. Él iba con la madre de Jesús, María. Él la cuidó como su propio hijo. Otros aspectos que también tenemos que aprender es que si bien es cierto, el apóstol Juan comenzó como un pescador, y en el libro de los Hechos, capítulo 4, cuando él iba con Pedro al templo y los están enjuiciando porque el Espíritu Santo los usó a ellos para sanar a un hombre cojo de nacimiento, cuando están delante del Sanedrín se les acusa como hombres del burgo, sin conocimiento, sin ningún estudio teológico. Pero también en el mismo evangelio de Juan mencionan que cuando nuestro Señor Jesucristo fue apresionado y lo iban a enjuiciar, en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, dice que a él se le permitió entrar porque a él lo conocían. Es más, el apóstol Juan dice que él habló para que dejaran entrar a Pedro, y ahí fue cuando Pedro negó 3 veces al Señor Jesucristo y el gallo cantó como se lo había profetizado el Señor Jesucristo. Entonces nos dice de que Juan era un hombre de alta influencia, porque si el sumo sacerdote lo conocía, quiere decir que el apóstol Juan, en los tiempos cuando el Señor Jesucristo lo llama, era un hombre joven, pero de alta influencia. Entonces, Juan no es solamente el discípulo del amor, como se conoce. También se le da el atributo de los hijos del trueno, que el mismo Señor Jesucristo le llama. Juan tiene varias facetas que a mí en lo personal me deleita leer de su personalidad, porque era tan celoso como hijo del trueno, de la palabra de Dios, como también era un pescador, un hombre del burgo, pero también era un hombre con un alto grado de conexión, porque el mismo sumo sacerdote Caifás lo conocía. Por algo lo conocía Caifás, y los sumos sacerdotes no era cualquiera que conocía. Se tenía que tener cierto grado de influencia muy fuerte para que lo hayan dejado entrar. Esto lo dice él en su evangelio. Los primeros 3 evangelios sinópticos no lo mencionan, pero Juan, al escribir su evangelio, él habla
de que a él lo conocía el sumo sacerdote. Y luego cuando lo dejen entrar a él, él habla para que también dejen entrar a Pedro. Y Pedro se le permite la entrada. Quiere decir que era un hombre de influencia. Ahora, cuando el Señor Jesucristo muere, resucita y asciende al cielo, Juan recibe una transformación, como todos los otros 11. Pero ahora ese discípulo del burgo cambia. Y cuando él escribe el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Juan, ahora Juan ya no es un hombre del burgo. Ahora Juan es un teólogo. Muchos creen que tenía hasta un doctorado. No está confirmado eso, pero sí sabemos que era un teólogo. Por eso su evangelio se conoce, el evangelio de Juan, el evangelio teológico. Entonces, vemos una transformación y a esta enseñanza, la número 3 del estudio de anatomía bíblica, yo le he titulado Cristianos Transformados. Cristianos Transformados, le he llamado a esta enseñanza número 3 del estudio anatomía bíblica. Cristianos transformados o cristiano transformado, y eso te incluye a ti y a mí. Y si el Señor lo hizo con Juan, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Pero Juan se esforzó y Juan pagó el precio y el Señor lo bendijo de esa manera. Entonces, el apóstol Juan nos enseña muchos atributos. Su personalidad nos enriquece. Era una persona totalmente multifacética. Era una persona que tenía muchos atributos. El apóstol Juan era un hombre que gozaba de muchos privilegios dentro de la sociedad judía, que los otros 11 o 10 después que Judas Iscariote se ahorcó, no gozaban de ese privilegio. Juan nos enseña de que, como yo siempre digo, no es como tú empiezas en el evangelio, es como tú terminas lo que importa. No importa si tú empezaste mal, lo que importa es que termines bien. Eso es lo que importa. Juan tuvo una transformación de un joven del burgo, sin estudio, sin conocimiento, a un hombre, un teólogo. Y Dios le da una de las máximas revelaciones que se llama el libro de Apocalipsis, unos 5 años después que escribe su evangelio. El apóstol Juan es un hombre fascinante, de alta influencia, un empresario, un emprendedor, pescador que tenía su propia empresa de pescadería con su hermano Jacobo y su padre. Y por eso, posiblemente, por esa otra razón, tenía esa influencia en el sumo sacerdote. Y luego él se transforma en un teólogo. Y así termina cuando él muere, aproximadamente en el año 100 de nuestra era. El apóstol Juan es el último de los apóstoles en morir. Después del apóstol Juan ya no hay más apóstoles. Yo sé que hay muchos que se autodenominan apóstoles, pero eso es un privilegio que solo unos pocos recibieron. Todos judíos primeramente y todos con el Señor Jesucristo. Así que no te dejes engañar por esos títulos. Son muy lindos. A cualquiera le encanta. Pero es un privilegio que solo Dios puede dar. Ningún hombre se puede autodenominar apóstol. Tiene que ser el Señor. Y ya sabemos que ya no hay más. El apóstol Juan nos enseña cómo podemos ser transformados a través del Espíritu Santo para recibir las revelaciones máximas de parte de Dios. Y ese no solamente es el título de esta enseñanza, cristiano transformado, sino que es mi oración para que las enseñanzas que yo te doy y que Dios en su infinita misericordia me da el privilegio de enseñarte, causen este efecto como un agente de cambio y que cambie y te transforme a un hombre, a una mujer espiritual con un conocimiento teológico superior del que posiblemente has tenido, no importa cuántos años tengas de estar o décadas tengas de estar en la iglesia. Esa es mi oración y de mi esposa también. Y pedimos al Señor que el Señor nos use. Y mi esposa está ahora mismo orando por mí mientras yo estoy enseñando
Mi ayuda idónea, mi amada Lucrecia Goldman, mi esposa, está orando ahora mismo, como también el domingo pasado lo hizo después que mandó el saludo en la enseñanza número 2. Ahora ella está orando mientras yo estoy enseñando. Gloria al Señor por mi ayuda idónea. Que el Señor me la bendiga. Mis amados, tenemos tanto que aprender del apóstol Juan y del evangelio de Juan, que el Señor nos inspira y a la vez nos reta a que seamos transformados como lo fue el apóstol Juan. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Ahora quiero entrar al libro de los Hechos. La segunda sección del Nuevo Testamento se le llama la sección de historia. ¿Por qué se le llama sección de historia al libro de los Hechos? Porque el libro de los Hechos recopila los primeros 30 años de la historia de la iglesia. De hecho, lo utilizamos para todo lo que tiene que ver con eclesiología, que es la historia de la iglesia. El libro de los Hechos, el autor del libro no se identifica específicamente, y de acuerdo a Lucas capítulo 1, versículo 1 y 4, y Hechos capítulo 1, versículo 1 y 3, es claro que el mismo autor escribió ambos libros. La tradición desde los primeros días de la iglesia ha sido que fue Lucas, que no fue apóstol, y el único gentil que Dios le dio el privilegio de escribir uno de los sagrados textos o libros de la Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces, el médico amado, como le llamaba el apóstol Pablo, el compañero, el médico personal del apóstol Pablo, el compañero de los viajes evangelísticos, misioneros del apóstol Pablo, Lucas. El compañero del apóstol Pablo, quien fue el autor tanto del Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, según lo dice el mismo apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 14 y segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Aplicamos entonces el principio hermenéutico número 1. La Biblia interpreta la Biblia, el hombre no la interpreta. ¿Cómo sabemos entonces que fue Lucas quien escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos? Porque la Biblia se interpreta la Biblia. Yo no soy inteligente para nada. La Biblia es inteligente. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses, a la carta a la iglesia de los colosenses, en el capítulo 4, versículo 4 y 14, como también 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11, hace esa referencia. Entonces, por esa razón, es una de las maneras en que sabemos. Fecha de la escritura. El libro de los Hechos fue escrito probablemente entre el año 61 y el año 64. Más creen que fue por ahí. Ahora, ¿cuándo nace la iglesia? La iglesia no nace con el Señor Jesucristo. La iglesia nace el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Ahí es cuando la iglesia nace, y la iglesia no nace en Roma, la iglesia nace en Jerusalén. Hechos capítulo 2 lo dice bien claro. Cuando la iglesia nace, ya el Señor Jesucristo había sido ascendido al cielo hacía 10 días atrás. Ya 50 días atrás, Él había sido crucificado y había resucitado. Y luego caminó entre sus discípulos por 40 días y se apareció 10 veces. Cuando en Hechos capítulo 1 el Señor Jesucristo se despide de sus discípulos y les da orden exclusiva de que no vayan a ningún lado hasta que sean investidos de poder por el Espíritu Santo. De ese día, cuando el Señor Jesucristo asciende, que ese es una especie de harpapso, eso es un arrebatamiento, Dios se lo llevó. Eso lo dice, ¿cómo sabemos? Bien claro, principio hermenéutico número 1, la Biblia interpreta la Biblia. Apocalipsis capítulo 12 lo dice bien claro, que Dios arrebató a su Hijo y se lo llevó al cielo. Apocalipsis capítulo 12 lo dice. Entonces, ese fue otro harpapso. Entonces, cuando el Señor Jesucristo fue arrebatado, o el harpapso con él, y fue llevado al cielo, ante el trono del Padre, pasaron 10 días después. Cuando viene el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y los 120 discípulos primeramente, los discípulos con todos los otros que estaban ahí, incluyendo la madre y los hermanos de Jesús, porque aquí la Biblia es clara. La Biblia dice que estaban todos los 11 apóstoles, que eran los discípulos, y en ese momento fueron
promovido, ascendido al apostolado. Y dice que también estaba la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Ahí estaba Santiago, ahí estaba Judas, ahí estaban ellos. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo después, cuando Él se les reveló, ya resucitado. Santiago y Judas, que Santiago en realidad se llamaba Jacobo, pero le cambiaron el nombre a los traductores cuando tradujeron en New King James para congraciarse con King James, con el rey James, Santiago, como se le llama en español. Pero su nombre en hebreo, Santiago no es un nombre en hebreo. Santiago no es su nombre original, sino Jacobo. Entonces, ahí estaba María, madre de Jesús, y sus hermanos. Ahí estaba Jacobo, que es Santiago, y Judas estaba ahí. Los mismos dos que escribieron cartas generales también, que las veremos posteriormente. Eso sucede aproximadamente en el año 32 de nuestra era. En el año 32 de nuestra era. Ahí es cuando nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es quien le da vida a la iglesia. El Espíritu Santo es el que hace que la iglesia nazca en Jerusalén el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, 120 hombres y mujeres que estaban ahí, y ahí nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue aproximadamente en el año 32 de nuestra era. El libro de los Hechos fue escrito aproximadamente entre el año 61 al 64. O sea, el libro de los Hechos registra los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Solamente los primeros 30 años. Cuando el Espíritu Santo utiliza a Lucas para que escribe el libro de los Hechos, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, escribe la historia de los primeros 30 años de la iglesia. Entonces, el libro de los Hechos, por cierto, es mi segundo libro favorito de la Biblia. Es mi segundo, no es el primero, es el segundo. Mi primer libro, ya lo he dicho, muchos de ustedes lo saben, es el libro de Apocalipsis. Ese es mi primer libro, el libro favorito mío. Pero mi segundo es el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque se le conoce como el quinto evangelio, pero también se le llama como el libro del Espíritu Santo. Por eso me fascina. Y narra los primeros 30 años de historia de la iglesia. El propósito de las escrituras. El libro de los Hechos fue escrito para tener un registro de la historia de la iglesia primitiva. El énfasis del libro es la importancia del día Pentecostés y el ser investido de poder para ser testigos eficaces de Jesucristo, nuestro amado Señor. Hechos registra a los apóstoles siendo testigos de Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo circundante. El libro arroja luz sobre el don del Espíritu Santo. Por eso se le conoce como el libro del Espíritu Santo. Es el único libro donde el Espíritu Santo habla, no una, varias veces en todo el libro. Él está hablando y se muestra como persona. Él elige a Bernabé y a Pablo. Él dice: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo los he encomendado. Él escribe, él le habla a Felipe, el evangelista Felipe, cuando se va a encontrar con el etíope, que era el gobernador de Etiopía. Él le habla después al apóstol a Saulo en su conversión. Luego le habla al apóstol Pablo en sus 3 viajes misioneros. En todo el libro de los Hechos, el Espíritu Santo está vivo, está hablando, está actuando, está dando orden a su iglesia, porque el Espíritu Santo es el que gobierna su iglesia. No es el hombre, no es el pastor, es el Espíritu Santo. Y por eso el libro de los Hechos es un libro refrescante, fascinante, extraordinario, porque muestra que el Espíritu Santo es el que gobierna su amada iglesia. Y lo muestra como una persona que él es, pensante, que decide y que ordena a la vez, como Dios soberano que él es. El libro de los Hechos es fascinante porque narra los primeros 30 años de la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos narra los primeros 30 años de la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Apocalipsis narra los próximos 1900 años después. Por eso es que los tienes que estudiar juntos. Es fascinante. Al leer el libro de los Hechos, somos iluminados y animados
por los muchos milagros. Esa es otra perspectiva también, que en el libro de los Hechos se mencionan muchísimos milagros, más que en los otros evangelios. Por eso se le conoce y se le considera el quinto evangelio. Muchos milagros que fueron realizados durante este tiempo, no por Jesucristo nuestro Señor, sino por los discípulos o los apóstoles, Pedro, Juan y Pablo. Fascinante. El libro de los Hechos enfatiza la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Y esta es la palabra clave de esta enseñanza. La transformación que ocurre como resultado de conocer a Cristo. Cuando el hombre y la mujer conocen al Señor Jesucristo, cuando tú y yo conocimos a nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas fue transformadas. Y mientras más conocemos del Señor Jesucristo y de Dios a través del estudio de su palabra, el Espíritu Santo te transforma a ti y a mí a otro nivel superior. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo nos eleva a un nivel espiritual más alto de aquellos hermanos y hermanas que no ni siquiera leen la Biblia, mucho menos la estudian. Tú y yo que estamos estudiando la Biblia, tú y yo que nos esforzamos en estudiar la Biblia, tú y yo que somos adictos a estudiar la Biblia, somos elevados a un nivel espiritual superior, porque la palabra de Dios nos transforma y nos eleva a un nivel espiritual superior. Por eso es que tú puedes ver en las iglesias que está llena de niños peleando con celo, contienda. Pero ninguno de ellos estudia la palabra de Dios. Porque si estudiaran la palabra de Dios, no tuvieran ese comportamiento inaceptable. El hombre, la mujer que estudia la palabra de Dios, se conoce porque su comportamiento no es infantil, tampoco es carnal, sino es espiritual. Cuando una persona se preocupa en los afanes de este mundo más que en los afanes del reino de los cielos, tal hombre, tal mujer, cristiano que sea, no importa cuántos años tenga en la iglesia, tal hombre es un hombre, una mujer con una mente carnal y no una mente espiritual. Cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios es vida, es santa, nos redime, nos santifica y nos eleva a un nivel espiritual superior. Por eso es fundamental que estudiemos la palabra santa de Dios, las Sagradas Escrituras. Por eso es fundamental que hayan más maestros bíblicos, que enseñemos al pueblo de Dios la verdadera palabra de Dios, para que el pueblo de Dios crezca espiritualmente, como también numéricamente, pero especialmente espiritualmente. El libro de los Hechos nos enseña todo esto y aún más. El libro de los Hechos enfatiza la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Ese es el énfasis. Enfatiza la importancia a la obediencia de la palabra de Dios o a la palabra de Dios. Y como consecuencia, cuando tú y yo obedecemos a la palabra de Dios, el resultado, mis amados y mis amadas, es que tú y yo somos transformados a otro nivel espiritual. Por el hecho de conocer a Cristo, por el hecho de conocer a Dios a través de su palabra de Dios. Tú no puedes conocer al Señor, tú no puedes conocer a Dios si tú no estudias la palabra de Dios. No puedes, porque la que nos enseña quién es Dios, quién es Jesucristo, es su palabra. Lamentablemente hay muchas falsas enseñanzas y muchos errores hermenéuticos que enseñan una cosa que no tiene ninguna relación con lo que la palabra de Dios se dice. Lamentablemente. También hay muchas referencias sobre aquellos que rechazaron la verdad que los discípulos predicaban acerca del Señor Jesucristo. El poder, la avaricia y muchos otros vicios del diablo se evidencian en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos habla de brujería. Habla como brujos, satanistas, venían al arrepentimiento y cómo el Espíritu Santo cegó a algunos brujos que querían comprar. Cuando le dijo Jesús le dijo a Pedro que él le pagaba cualquier cantidad para obtener ese poder. Cuando vio que Pedro oró y el Espíritu Santo sanó, él quiso comprar ese poder. ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? Tu dinero y tú perezcan.
Tú no tienes parte ni suerte en este ministerio. Hoy en día muchos pastores postmodernistas le dirían, claro que sí, si das por lo menos una siembra o una semilla de $1,000, te voy a imponer mano y voy a pasar el don del Espíritu Santo. Pero Pedro no hizo eso. Entonces el libro de los Hechos aún habla de esos eventos satánicos. Cómo se convirtieron brujos, hechiceros, aún satanistas, al evangelio. El libro de los Hechos muestra cómo el apóstol Pablo en una ocasión que andaba con sus compañeros de milicias ministerial, una muchacha que adivinadora, le estaba todos los días y un día se cansó y él reprendió su espíritu y se fue. Le costó la cárcel, le costó que lo apedrearan y lo apalearon y lo golpearon y todo. Pero el libro de los Hechos habla, es rico en todos estos aspectos. ¿Cuáles son los versículos clave del libro de los Hechos? Primero, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo anuncia de la venida del Espíritu Santo, el Consolador. Por eso el libro de los Hechos se le conoce como el libro del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dijeron los apóstoles Pedro y Juan cuando estaban siendo enjuiciados ante el Sanedrín y se les prohibió predicar en ese nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 4:19, versículo 20, siguiendo esta misma juicio. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí nos da otra gran enseñanza el libro de los Hechos, que no podemos obedecer a hombres, tenemos que obedecer a Dios. Y aquí el apóstol Pedro y el apóstol Juan, al hacer esa determinación, se exponían su propia vida, pero no les importó. Ellos le dijeron a todos los fariseos, el Sanedrín, le dijeron: juzgad ustedes mismos si es justo que nosotros le obedezcamos a ustedes los hombres en vez de Dios. Nosotros obedecemos a Dios y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído como testigos clave de Jesucristo, nuestro amado Señor. Hechos capítulo 9, versículos 3 y 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, así es como tenemos que hablar con el Señor, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y nuestro amado Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No le respondió la pregunta. Aquí el Señor le muestra al apóstol, a Saulo, que era un hombre arrogante, de que no tenía más privilegio en su arrogancia, sino hasta que se humillara. Y aquí, como judío que yo soy, me cuesta eso. Y le tengo que pedir a Dios de que me enseñe. Y le doy gloria a Dios por mi esposa, por mi amada Lucrecia, porque continuamente Dios me está hablando a través de mi esposa, mi ayuda idónea. Y una de las palabras de los mensajes que Dios le da mucho a mi esposa es: dile a Israel que sea humilde. Y yo a veces quiero pensar, pero yo creo que he cambiado, pero me hace falta todavía. Y le doy la gloria a Dios, que todavía Dios quiere que lo siga haciendo. Y aunque a veces la pienso, porque yo creo que ya lo he hecho, pero decido no seguir pensando, doblo rodilla y le pido a Dios que me enseñe a ser más humilde, como lo es Él.
Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estos son los versículos clave del libro de los Hechos. Breve resumen. El libro de los Hechos proporcionan la historia de la iglesia cristiana y la expansión del evangelio de Jesucristo, así como también el crecimiento de la oposición al mismo. Esto es interesante porque el libro de los Hechos nos muestra que mientras los discípulos obedecían la gran comisión, Mateo 28, ahora hay una gran oposición. Y esto nos enseña un principio, que cuando tú y yo estamos obedeciendo a la orden de Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos haciendo la obra de Dios, el enemigo se levanta. Aquí los discípulos están haciendo la obra de Dios, el mandato divino de Dios, Mateo 28. La gran comisión. Ellos lo están haciendo ya aquí. Y había un gran crecimiento del evangelio, de la iglesia. Pero de la misma manera había una gran oposición a la misma. Así que si tú estás teniendo oposición porque estás haciendo la voluntad de Dios, regocíjate, porque nuestros hermanos de la iglesia primitiva, los apóstoles, los discípulos, todos nuestros hermanos de la iglesia primitiva sufrieron consecuencias de oposición, como también Nehemías lo hizo cuando Dios le dio la orden de que reconstruyera los muros de Jerusalén. Una gran oposición. Entonces, no te dejes engañar que cuando estás haciendo la obra de Dios no vas a tener ninguna oposición. Todo lo contrario, cuando tú estás haciendo la obra de Dios, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, cuando Dios te da una orden de que tú hagas, el mismo infierno se va a oponer contra ti y muchas veces y lamentablemente utiliza hasta hermanos en la fe. Ni siquiera son mundanos, ni siquiera son incrédulos, son hermanos en la fe para atacarnos. Pero eso es un indicador de que estamos en la voluntad perfecta de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Yo siempre he dicho, si tu vida espiritual está muy serena, muy pasiva, muy en paz y nunca tienes ninguna oposición, cuidado que estás agradando a Satanás y no a Dios, y por eso no tienes ninguna oposición. Hay cristianos que dicen, es que yo estoy tranquilo, no me pasa nada, examínate, preséntate delante de Dios, porque cuando tú y yo estamos obedeciendo a Dios y estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios, hay oposición, la Biblia lo enseña. A lo mejor tú estás agradándote a ti mismo o al hombre, pero no a Dios. Ten cuidado, ten cuidado. Así como la creciente oposición del mismo, aunque muchos siervos fieles fueron usados para predicar y enseñar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Saulo, cuyo nombre fue cambiado a Pablo, fue el que tuvo más influencia. Antes de convertirse, sabemos muy bien que Pablo se complacía en perseguir, cuando era Saulo, y matar a los cristianos. La dramática conversión de Saulo en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, versículo 1-31, es un punto culminante del libro de los Hechos. Después de su conversión, él fue al extremo. Pablo era un extremista. Pasó de perseguidor de la iglesia y asesino de la iglesia de Cristo al máximo evangelista. Pero hay que ser extremista en el Señor. Hay que ser extremista en el evangelio. No podemos ser parcial, neutral. Tenemos que ser extremistas. Pablo reconoció que necesitaba, Saulo reconoció que necesitaba ser extremista en el evangelio. Y por eso Dios lo bendijo. Le cambia el nombre a Pablo. Lo hace el apóstol de los gentiles y escribe más de la mitad del Nuevo Testamento. 13 de las 27 cartas o libros escribe el apóstol Pablo. Y posiblemente el libro de los Hebreos, pero no está confirmado. Pero se cree que fue él. Yo teológicamente creo que sí fue él. Así que mira los beneficios en ser extremista en el evangelio. Hoy te quiero animar de que seas un extremista en el evangelio. Y así como Saulo, después de ser un extremista en el mundo, fue un extremista en el evangelio. Vemos cómo terminó su carrera ministerial. Qué bendición, mis amados. Y yo te animo en el amor de Cristo, de que seas un extremista para Jesucristo, nuestro amado Señor, y para su santo y bendito evangelio. Después de su conversión,
Él fue al extremo opuesto en su amor por Dios y en predicar su palabra, con poder, fervor y el Espíritu del Dios vivo y verdadero. Los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo para ser sus testigos en Jerusalén. Capítulo 1, Hechos 1, versículo 8 al 3. Perdón, Hechos capítulo 1, versículo 8. Judea y Samaria, capítulo 8, versículo 4, 12 al 25, y hasta lo último de la tierra, capítulo 13, versículo 1, y el capítulo 28. Incluidos en la última sección del libro de los Hechos están los 3 viajes misioneros de Pablo, comenzando en el capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 21, versículo 16. También aparecen sus juicios en Jerusalén y en Cesarea, y finalmente eso está en Hechos 21, 17, Hechos 26, 32, y finalmente su viaje a Roma, Hechos capítulo 27, versículo 1 al 28 y el versículo 31. Esto es lo que nos muestra y nos enseña el libro de los Hechos. Conexiones. El libro de los Hechos actúa como una transición entre el antiguo pacto de la observancia de la ley y el nuevo pacto de gracia y fe. Esta transición es apreciada en muchos eventos claves del libro de Hechos, de los Hechos. Primero, hubo un cambio en el ministerio del Espíritu Santo. Esto es fascinante. Esto es fascinante porque en el libro de los Hechos hubo un cambio en el ministerio del Espíritu Santo, cuya función principal en el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea era de la unción externa del pueblo de Dios, de Israel. Mientras ellos en Moisés, según Números capítulo 11, versículo 17, en Otoniel, o sea, el Espíritu Santo ungió a Moisés, como lo dice bien claro su palabra, Números 11, 17, Otoniel, Jueces capítulo 3, versículo 8 al 10, Gedeón, Jueces capítulo 6, versículo 34, Saúl, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6 al 10. Después hubieron otros hombres como el rey David, que también fue tres unciones recibió. Luego Salomón y en fin, muchos otros profetas, pero ya no reyes. Pero el Espíritu Santo cambia su ministerio de ungir al pueblo de Israel y a algunos reyes y sacerdotes o profetas también. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo cambia y ahora guiándolos y llevándolos del poder desde dentro. El Espíritu Santo que mora en nosotros, en ti, en mí, es un don de Dios para aquellos que vivimos en Él, por Él y para Él. Mi alma alaba a Jesús. Es interesante por entonces ver cómo el Espíritu Santo cambió su ministerio de ungir al pueblo escogido de Dios, a Israel, ahora a morar en su amada iglesia, en ti y en mí. Sea judío, sea griego, Él mora en ti, Él mora en mí, si verdaderamente Jesucristo reina en nuestros corazones. ¿Cómo cambió su ministerio? Y eso es fascinante. La conversión de Pablo también fue un ejemplo dramático de la transición del antiguo al nuevo pacto. Pablo admitió que antes de conocer al Salvador resucitado, él era el más celoso de los israelitas, siendo irreprensible en cuanto a la justicia de la ley, según él mismo escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 6, llegando a ser tan extremista, como te dije, Saulo era extremista, antes de Cristo y aún después de Cristo. Pero después de su conversión, él se dio cuenta de que todos sus esfuerzos legalistas eran inútiles, diciendo que él lo tenía por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3, versículo 8b o segunda parte y versículo 9. Ahora nosotros también vivimos por fe, no por las obras de la ley, para que nadie se gloríe, escribió el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Otro aspecto fundamental que nos enseña el libro de los Hechos es la visión que tuvo Pedro del lienzo, Hechos capítulo 10, versículo 9 al 15. Es otra señal de la transición del antiguo pacto
en este caso, de las exclusivas leyes dietéticas de los judíos, a la unidad del nuevo pacto de judíos y gentiles en una sola iglesia universal. Los animales limpios simbolizaban a los judíos. Los animales inmundos simbolizaban a los gentiles. Fueron declarados ambos limpios por Dios a través de la muerte sacrificial de Jesucristo, nuestro amado Señor. Dejando de estar bajo el antiguo pacto de la ley, ahora ambos estamos unidos en el nuevo pacto. Bendito Dios por el nuevo pacto de la gracia a través de la fe en la sangre preciosa, santa y poderosa derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, a quien mi alma ama y adora. Bendito sea su nombre. Quiero hacer un paréntesis porque Hechos capítulo 9 se ha transversado. Y dice que ya Dios limpió todos los alimentos. Dios no le estaba hablando al apóstol Pedro de los alimentos. Dios le estaba hablando en ese lienzo de las personas, específicamente de los gentiles. Y Dios le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Y 3 veces Pedro le dijo: no, Señor, porque nunca ha entrado en mi boca nada inmundo. Pero lo que el Señor le estaba diciendo no era que comiera, no es que los animales inmundos, según la ley nuestra, ya no son inmundos, porque entonces Dios contradice su palabra. Principio hermenéutico número 4, la Biblia nunca se contradice, nunca se contradice. Entonces, no es que Dios santificó los animales inmundos, no es que Dios santificó al cerdo, por ejemplo, o Dios santificó a los camarones, o Dios santificó al cangrejo, o Dios santificó a las conchas y a todos los animales que Dios los llamó inmundos. No, es que Dios santificó a lo que era inmundo en cuanto a la raza humana, que eran los gentiles. Y por eso Dios le dijo: lo que Dios ha limpiado y santificado, no lo llames inmundo, Pedro. Y de tal manera, Pedro siempre fue Pedro. Seguía peleando con el Señor. Típico de ser judío, por cierto. Algo que hacemos siempre, peleamos con Dios. Al final, Pedro nunca comió lo que el Señor le dijo. Y tampoco entendió la visión hasta que el Espíritu Santo llegó a los 3 hombres que le mandó, a los 2 hombres, mejor dicho, que le mandó Cornelio, y le dijo: no te niegues en ir con ellos porque yo los he mandado. Y luego cuando algunos de los santos de la circuncisión, o sea, judíos, que fueron con Pedro, llegaron a la casa de Cornelio, lo primero, imagínate, tú estás esperando a un invitado especial. Imagínate que ese invitado lo primero que dice es: ustedes saben qué tan abominable es para mí, siendo judío, entrar a la casa tuya que eres gentil. Eso es para decirle: ok, largo inmediatamente, ¿verdad? Pero Pedro era Pedro. Pedro nunca se cayó la boca. Entonces, vemos muy bien que son personas los que está hablando. No eran animales, no eran alimentos. Entonces, no te dejes confundir, porque muchos enseñan que Dios santificó todos los alimentos y Dios limpió. No, mi hermano, lo que Dios llamó inmundo en cuanto a la dieta de lo que podemos y no podemos comer, hasta el día de hoy sigue siendo inmundo, porque Dios no contradice su palabra. Nunca, nunca el Señor contradice su palabra. Entonces, el libro de los Hechos, ahí en Hechos capítulo 10, es cuando se conoce como el Pentecostés gentil, se conoce. Hechos capítulo 2, el Pentecostés judío. Solo judíos eran los 120 y los 3000. Todos eran judíos. Hechos capítulo 10, el Pentecostés gentil. La casa de Cornelios y toda su familia. Todos eran gentiles. Y el Espíritu Santo los llenó igual que a nosotros los judíos. Y así mismo dijo Pedro cuando se le exigió: ¿por qué entraste a la casa de un gentil? Y le dijo: porque el Señor me lo ordenó y me dijo que lo que él había limpiado no lo llamara yo inmundo. Hablando de los gentiles. Ok, aplicación práctica. Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias como tú y como yo. Repito, Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias como tú y como yo, cuando Él lo llena del poder a través de su Espíritu Santo. Por eso es fundamental
que la iglesia esté llena del Espíritu Santo y que tú y yo, los cristianos, los que nos llamamos cristianos, los hijos del Señor, estemos llenos del Espíritu Santo. Porque es la única manera que Dios hace cosas extraordinarias en personas ordinarias como tú y yo. Pero únicamente sucede cuando somos embestidos del poder del Espíritu Santo. Esencialmente, Dios tomó a un grupo de pescadores originalmente y los utilizó para poner el mundo de cabeza. Hechos capítulo 17, versículo 6. Dios tomó a un asesino aborrecedor de cristianos y lo cambió en el evangelista cristiano más grande de la historia, Saulo, que después le cambia el nombre al apóstol Pablo. El autor de un poco más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. 13 cartas escribió de los 27. Dios utilizó la persecución para producir la difusión más acelerada de una nueva fe. Por eso, si estás siendo perseguido, glorifica a Dios y alaba a Dios, porque Dios te va a llevar a un nivel espiritual mayor, llenándonos del poder del Espíritu Santo y dándonos una pasión por difundir las buenas nuevas de salvación, el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de Jesucristo. Si tratamos de hacer estas cosas en nuestras fuerzas o con nuestra inteligencia e intelecto, es garantizado que vamos a fracasar. Mas si lo hacemos siendo embestidos del poder del Espíritu Santo, es también garantizado de que seremos exitosos por Dios, para Dios y por la misericordia de Dios y para la gloria del Señor. Al igual que los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, debemos esperar ser llenos del poder del Espíritu Santo. No importa de que ya el Espíritu Santo te haya bautizado. Yo quiero que el Espíritu Santo me bautice a mí todos los días, si es posible, que continuamente me esté llenando, que continuamente me esté revistiendo de poder. Y tú, amado mío, amada mía, hermano mío, yo te animo, te exhorto en el amor de Cristo, de que le ores al Espíritu Santo, de que te invista de poder. No importa si hace 40 años lo hizo, hace 50 años lo hizo, si hace 80 años lo hizo, o si hace un año lo hizo. Lo que importa es que lo vuelva a hacer hoy. Llénale, dile al Señor, lléname de tu poder, Espíritu Santo, envísteme de tu poder, porque yo sin ti no soy nada y no puedo hacer nada. Todo lo hago por el Espíritu Santo y para el Señor. Mi alma alaba su bendito nombre. Entonces, iremos en su poder a cumplir la gran comisión de Mateo 28. El libro de los Hechos es fascinante. Yo te animo a que lo estudies nuevamente. Todos los capítulos, estúdialo. Es fascinante. Y verás cómo el Espíritu Santo te va a ministrar y a llenar nuevamente. Y te va a revestir de poder. Porque sin Él, sin el Espíritu Santo, tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. No somos nada. No podemos hacer nada. Todo lo podemos por el Espíritu Santo. Para Dios y para la gloria de Dios. Pero el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer exitoso en el ministerio para la gloria de Dios. Mi alma alaba a Jesús. De esa manera concluyo esta enseñanza número 3 que le titulé Estudio Analogía Bíblica, clase 3, Cristiano Transformado. Y es mi oración de que Dios me use a este siervo inútil, que Dios use a este siervo inútil para bendecir tu vida a través de las enseñanzas que el Espíritu Santo me da y me usa para enseñar y edificar a su amada iglesia. Esa es mi oración, esa es la oración de mi esposa y la oración mía, para que el Señor, a través del ministerio Maranata, nos use a mi esposa y a mí para la edificación de su cuerpo, de su amada iglesia. Padre, te doy la gloria, te bendigo, te adoro, te glorifico, Señor, porque solamente tú te la mereces, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque es usted quien nos da el poder, nos enviste de poder para hacer la gran comisión, hacer tu obra, Señor. Envístenos de poder, llénanos de poder, bautízanos nuevamente. Queremos ser saturados con el poder del Espíritu Santo. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos recibir un toque fresco de tu Espíritu Santo, Señor, para ser eficientes y efectivos en el ministerio que usted nos ha dado y para cumplir la gran comisión. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado y glorioso Señor y Salvador. Amén. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, tu amigo en Cristo,
tu hermano en Cristo, y es un privilegio para mí que me permitas enseñarte. Le doy la gloria al Señor por ese hermoso privilegio. Le doy la gloria al Señor por haberme llamado a este ministerio, a mi esposa y a mí. La gloria para nuestro Señor Jesucristo. ¡Maranata! El Señor viene pronto. Y nosotros, su amada iglesia, su novia, conjuntamente con el Espíritu, le decimos: sí, ven Señor Jesús, que te esperamos. Mi alma alaba el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su rostro sobre tu vida y que el Señor transforme tu vida para la gloria de su santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria sea el santo nombre de Jesús. Mi alma alaba a Jesucristo, mi Señor. Amén.